es Adriana Arroyo, es un gusto saludarlos nuevamente. Hoy vamos a revisar entonces lo relacionado con la etnografía como una metodología de investigación que forma parte del campo de la investigación cualitativa. La etnografía entonces tiene un sentido y un antecedente en términos históricos de la disciplina antropológica. Nace muy asociada a la antropología y no es solo una metodología para recolectar datos de la vida social, aunque también es eso, pero sobre todo es una forma crítica y sociopolítica de activar esa imaginación política en el seno mismo de la investigación. ¿Por qué? Porque ante todo es una forma de interrogar el mundo que no se limita a observar lo que ocurre, no solo está ahí, aunque también hace un ejercicio desde la observación como una técnica importante en términos etnográficos, pero ante todo lo que busca es comprender las lógicas culturales. Para la etnografía es sumamente importante y valioso la comprensión de la cultura y cómo las culturas afectan los modos de producción de sujeto, las prácticas educativas, sociales y las formas en que entendemos las lógicas y políticas de los afectos, las reproducimos o no prácticas cotidianas y cómo naturalizamos las mismas. En este sentido, entonces, la etnografía funciona como un dispositivo estratégico para incitar y desnaturalizar lo que culturalmente hemos aceptado como dado. Y para desnaturalizar esto implica también entonces iluminar esos sentidos que las personas atribuyen a sus experiencias. Y esto último es muy importante porque entonces lo etnográfico no solo se queda en la reflexión sobre esas prácticas, sino que también interroga qué sentido les damos los sujetos, los colectivos sociales, las formas de construcción cultural a esas prácticas, qué sentido le están atribuyendo los sujetos a eso que hacen. Investigar entonces desde el punto de vista etnográfico, desde esta metodología, implica ejercitar un pensamiento situado con la pregunta por el sentido cultural de lo que hacemos y por las maneras en que la cultura afecta nuestros modos y relacionamientos con los otros y las otras, nuestro posicionamiento ante el mundo. Esto entonces implica que para la etnografía es muy importante la construcción de confianza con los sujetos sociales, las maneras de acercarse a dialogar con las formas y prácticas que esos sujetos sociales han construido, las maneras en que esas prácticas son narradas por las personas o los colectivos o grupos, las maneras en que las simbolizan, las resignifican y cómo llevan a cabo esas prácticas. El interés entonces no es solo la observación, que también es importante, sino que va permitiendo avanzar hacia eso que Clifford Geertz denomina la descripción densa, una descripción más densa, más compleja de esos fenómenos sociales en clave interpretativa. Para la etnografía entonces es fundamental esta articulación entre prácticas y significados. Una articulación que no ocurre de forma mecánica. Esta articulación, por lo tanto, implica un trabajo en el que el investigador o la investigadora se coloca en un ejercicio de apertura, de atención, de afectación, de escucha a la comunidad de la que está haciendo parte en términos investigativos. Y por eso la tarea etnográfica consiste en precisamente construir esa descripción densa, en poder avanzar en términos descriptivos, pero de una descripción muchísimo más interpretativa, que da cuenta no solo de lo que ocurre, no es un registro paso a paso de lo que ocurrió, aunque la observación precisamente nos permitiría eso, sino que va a indagar, y por eso la entrevista es otra de las técnicas centrales en términos de la etnografía, porque va entonces a indagar desde un dispositivo, una técnica como la entrevista, ¿qué es lo que narran las personas sobre eso? ¿Qué sentido, qué significado le atribuyen a esa práctica? ¿Cómo lo viven? En este determinado contexto, qué sentido le dan? En esa medida, la etnografía nos permite acceder a las prácticas socioculturales sin violentarlas. Y creo que este es un punto muy, muy importante. La búsqueda etnográfica no es acercarse de manera vallazadora a las personas, sino de poder acercarse de una manera cuidadosa y respetuosa para entender los marcos culturales en los que estamos inscritos o en los que ese grupo colectivo en particular está inscrito y cómo desde ahí reconocemos que el conocimiento es profundamente relacional, profundamente afectado por las maneras en que construimos nuestras prácticas afectadas por la cultura y cómo así la etnografía se convierte en una vía muy potente para pensar la educación. Por eso hay mucho de etnografías escolares en distintos lugares.
en distintas instituciones educativas, porque hay una pregunta por lo etnográfico que desde la escuela también tiene un sentido. Entonces, claro que la etnografía nos sirve como una vía potente para pensar lo educativo, para pensar las prácticas educativas escolares, los asuntos pedagógicos, pero también para pensar las prácticas de los distintos grupos humanos desde el punto de vista social, cultural, respetando desde luego las tensiones, las ambigüedades y todo lo que aparece como potencial transformador y como potencial construcción de sentido y significado de estas prácticas. Hay una distinción con otras metodologías y es que la etnografía está profundamente interesada por las prácticas y a esas prácticas les da un lugar en términos de cómo las prácticas están atravesadas profundamente por la cultura. Esto implica que la etnografía entonces tiene unos pasos, unas aristas, unos escenarios fundamentales que siempre habrá que tener presente, pero sobre todo tener presente que requiere uno de una relación de confianza que se establezca entre quienes están investigando y el grupo con el que se está haciendo la investigación. Esto implica, y es una de las razones por las cuales para muchos la etnografía en su vertiente más clásica implicaba muchísimo tiempo. Creo que ustedes pueden más o menos revisar asuntos como los ejercicios etnográficos que cuenta Malinowski, que es uno de los investigadores en términos etnográficos más famosos, de quedarse años enteros con una comunidad aborigen y poder generar unos espacios en donde el etnógrafo pasa a ser parte del paisaje. Es decir, el investigador o investigadora que hace etnografía ya no suscita preguntas en la comunidad, ya no hay una idea de que en lo comunitario, en el colectivo, grupo social, de que ese está aquí, pero no podemos ser totalmente nosotros porque él está aquí y él es externo, sino que en alguna medida volverse parte del paisaje es que el otro o la otra o el colectivo en específico pues pueda asumir con naturalidad lo que siempre hace independiente de la presencia del investigador o investigadora. Esto desde luego que implica entonces una construcción de relaciones de confianza que desde la metodología etnográfica implica tiempos. Sin embargo, vamos a ver un poquito más adelante las derivas que este tipo de metodologías ha tenido de manera más contemporánea, precisamente para permitir que se siga materializando en las perspectivas de investigación contemporáneas de las realidades sociales. Hay variaciones a estas primeras vertientes más clásicas, es decir, ya hoy hay etnografías que no implica quedarse 3, 4 o 5 años con una comunidad, sino que se realizan, especialmente estas de las que les hablaba, las etnografías educativas, de una manera un poco más acotada. La etnografía entonces, como les decía, implica unos pasos fundamentales. Dentro de eso está la delimitación del problema y todo lo que configura el campo problemático. Esto, al igual que en otros procesos de investigación, implica entonces que el investigador o investigadora tenga mucha claridad sobre qué es lo que quiere investigar, cuál es y por qué eso es un problema de investigación. Y aquí creo que es muy, muy importante retomar precisamente eso, cómo se construye un problema de investigación. Un problema de investigación se construye dependiendo de las distintas metodologías, pero vamos a acercarnos un poco como a una generalización y hacer algunos énfasis desde la parte etnográfica. Y es que este problema de investigación se construye teniendo, uno, esa claridad sobre qué es lo que quiero investigar, por qué eso es un problema de investigación, pero también teniendo claridad porque es un problema de investigación en el mundo empírico, pero también en conexión con la teoría. Y en ese sentido, entonces, el abordaje de entender este problema de investigación pasa por esto, cómo afecta a ese grupo social, cuál es la densidad y magnitud del problema, es decir, hay cifras, estadísticas, hay informes, hay algún tipo de agencia que haya hecho informes, sea una agencia gubernamental, sea una agencia privada, una organización, una ONG o una organización multilateral que nos permita saber si hay algunos informes o estudios previos también que puedan dar cuenta de eso como un problema de investigación. Esto tiene un sentido porque desde luego el problema de investigación tiene que validarse en alguna manera empíricamente. No puede ser solo una idea que el investigador en algún momento trajo, sino que siempre está entre esa conjunción entre la teoría y lo empírico, pero que además también sea un problema de investigación real, efectivo para la gente, que tengamos por eso esta pregunta por cifras, indicadores, informes, asuntos que den cuenta de esa problemática y que puedan mostrar su densidad, su magnitud y las maneras en que ha afectado socialmente a las personas.
Y esto que pareciera que es un asunto aparentemente muy fácil, en ocasiones puede ser complejo porque implica una claridad en la organización del pensamiento, en la forma de estructurar el problema y en la forma de establecer ese problema en un campo. Esto para la etnografía es muy importante y como el problema no es por allá el delirio de un investigador, sino que responde también a asuntos que realmente están pasando con las comunidades o con los colectivos sociales. El otro punto en la etnografía, además de esa construcción, de ese proyecto de investigación que tiene mucho que ver entonces con la problematización, pero también con la revisión de antecedentes, con revisar si en el campo de esa investigación hay investigaciones similares o hay investigaciones similares hechas en otro contexto, o hay investigaciones que no han transitado por ahí, que entonces lo que encontramos es un vacío en el conocimiento. Eso también tiene mucho que ver con toda la construcción del proyecto de investigación y la construcción también, desde luego, de los objetivos y de esa conceptualización teórica que nos permite tener mucha claridad sobre qué es lo que vamos a investigar. Una vez tenemos un proyecto construido con una problematización clara, con unos objetivos, con habiendo hecho una revisión de antecedentes, habiendo hecho también una construcción teórica de esas categorías y definiendo desde los objetivos, cuál es la metodología más acertada, pues qué nos pide específicamente la etnografía, un tema fundamental y es el acceso al campo y la construcción de vínculos. Para la etnografía, como metodología, nos dice que es muy importante tener lo que desde las vertientes más clásicas se denomina como un portero, es decir, alguien que te abra la puerta a la comunidad o al grupo social, que permita que tú puedas ingresar y que te abran la puerta. Esto que podría considerarse que es una cosa menor, no es tan menor a la hora de revisar los procesos investigativos, porque puedes tener un excelente proyecto de investigación, pero si vas a trabajar con una comunidad específica, y esta comunidad no te conoce, no tiene una confianza previa en ti, tú sí necesitas a alguien que te presente en ese espacio comunitario colectivo y que pueda en alguna medida propiciar que te conozcan y que acepten trabajar contigo. Entonces, como que ese acceso al campo no es un asunto menor, el acceso al campo y el trabajo de campo genera y requiere una planificación que ustedes seguro a medida que se vayan adentrando en todos estos avatares de la investigación lo van a ir entendiendo cada vez mejor y sobre todo también requiere desde el punto de vista etnográfico la construcción de esos vínculos, la construcción de esos vínculos con personas claves al interior de la comunidad que puedan refrendar tu presencia, que puedan abrirte las puertas de los espacios colectivos e individuales comunitarios y que permita entonces que generes un trabajo de campo. Para la generación del trabajo de campo, la etnografía nos propone algo que en general la investigación cualitativa y otras derivas de investigación consideran central, y es escuchar. Entonces, quien mejor investiga desde el aspecto etnográfico no es quien más hace preguntas, no es quien más hace cosas, quien más técnicas aplica, es quien mejor escucha y quien mejor observa. Un buen etnógrafo hace una escucha atenta, una escucha realmente activa, una observación auténtica y hace sobre todo también registro de cada una de esas cosas, porque es fundamental también tener mucha claridad en cómo se registra y sistematiza la información que generamos en los escenarios del trabajo de campo. Para tener un trabajo de campo muy completo, la etnografía además hablaba de algunas técnicas que son como muy centrales a lo etnográfico, como la entrevista o la observación, pero siempre nos está proponiendo en términos metodológicos como tener una amplitud mayor de técnicas. Y esto pues no solo lo propone esta metodología, sino que en general en los proyectos de investigación es importante no quedarse con una sola técnica o máximo con dos, sino poder tener de pronto 3 o 4 técnicas. Eso desde luego dependerá de la dimensión que tenga cada investigación. Y una vez, bueno, el trabajo de campo se planifica, se prepara, se definen las técnicas, los instrumentos, los consentimientos informados, se llega después de haber tenido ya ese acceso al campo, la construcción de vínculos, pues se genera todo este espacio de registro y de construcción de o de aplicación de esos instrumentos para llegar a la siguiente fase que es la interpretación de los datos. Este escenario de la interpretación de los datos no es un escenario neutral, la etnografía nos lo propone desde la perspectiva del nativo, desde la perspectiva del investigador, la perspectiva ética o émic, un poco para decirnos la importancia ética, política y relacional que tiene la interpretación y cómo es importante que esa interpretación se haga desde un punto de vista muy situado, desde la coherencia también con la etnografía,
Por eso hay que entender que cada una de las metodologías nos está proponiendo unas rutas analíticas, una manera, porque al final la metodología es cómo vamos a sistematizar, organizar y analizar eso que se recogió en el trabajo de campo, sean datos, sean narrativas, sean, en fin, como que descripciones, en fin, lo que se haya construido desde el trabajo de campo. Viene una fase que es muy importante, que es la interpretación o el ejercicio analítico, descriptivo, comprensivo, como lo queramos denominar, de acuerdo a las metodologías a las cuales estamos adscritos. Esta interpretación siempre es un recorte. Ninguna metodología nos va a permitir hacer y asumir que tenemos analíticamente la complejidad de todo el fenómeno social o de toda la vida social, sino que siempre es un recorte analítico. En ese sentido, por eso la interpretación lo que hace es darle como una mayor relevancia a determinadas cosas, si estamos haciéndolo desde una perspectiva ética o émic, también eso implica desplazamientos en términos de cómo se hace el análisis, y para llegar a una fase siguiente que es la escritura etnográfica. Y aquí quiero detenerme un poco porque la escritura etnográfica implica, y creo que esto también es muy importante, y es que cada metodología al final también nos está llevando a un tipo de escritura específica. No es lo mismo hacer un ejercicio de escritura más desde la hermenéutica, un ejercicio de escritura hermenéutica, hacer un ejercicio de escritura etnográfica, precisamente por los modos en que las metodologías mismas están proponiendo sus rutas analíticas, que tiene un correlato en la manera en que hacemos la escritura. En ese sentido, por ejemplo, si yo digo que mi metodología es narrativa, pues lo que se esperaría es que tenga un texto que en sí mismo, sin salirse del formato del registro académico, pues pueda ser un texto narrado, un texto con una fluidez en la palabra, con una forma muy narrativa también de construirse. Igual pasa con lo etnográfico. Entonces, si yo tengo una perspectiva, una metodología etnográfica, pues no se supone, no significa que no lo pueda hacer de esa forma, pero como que en coherencia mi escritura debe ser una escritura centrada en los detalles, en la escucha, en todo esto que hemos venido planteando, en cómo la escritura etnográfica es una escritura que también da cuenta de esos espacios culturales, desde el mismo proyecto y en la misma forma, o desde el mismo informe de investigación y en la misma forma de construir el tejido escritural. Y esto es un poco porque yo, desde luego, que puedo hacer una etnografía y no tener esa pregunta por la escritura etnográfica, y puedo hacerlo en tercera persona, puedo hacerlo como de una manera más formal, no estoy diciendo que no, pero es muy valioso cuando la metodología también va en coherencia, la escritura va en coherencia con lo metodológico. Entonces, como que ese es un punto también para hacer revisión, reflexión, y que creo que aplica para cualquier proyecto de investigación o para cualquier informe de investigación, y es cómo también presento escrituralmente eso que estoy diciendo y qué tanta coherencia también tiene con eso que estoy proponiendo metodológicamente. Por último, y no menos importante, porque de hecho cada vez más está siendo muy, muy relevante, está la devolución social y ética del conocimiento. Y esto está básicamente en dos claves. Uno, y es que todas las metodologías de investigación, especialmente las del orden cualitativo, nos están pidiendo siempre que hagamos eso que la hermenéutica, por ejemplo, dice que es la fusión de horizontes, y es que yo vaya donde ese otro, no me quede con mi análisis o con mi interpretación, sino que vaya donde ese otro o esa otra o ese colectivo con el que trabajé y les cuente en qué consistió mi análisis, para saber si ellos están de acuerdo, para generar ahí nuevas formas de aproximarnos, aclaraciones, o para que me digan definitivamente no va por ahí. Todas esas cosas pueden pasar, ¿cierto? Y cómo es muy importante esta base de devolución en términos con esas personas, en términos de hacer ese encuentro que nos permita saber si esa interpretación que hicimos corresponde o no a lo que ellos y ellas estaban planteando. Y ahí la otra parte de esta fase de devolución social y ética del conocimiento pasa por la apropiación social, que viene siendo un concepto que cada vez está más en auge últimamente, de unos años para acá, pero que creo que es un concepto muy valioso porque lo que nos está preguntando en general a la investigación es, bueno, ¿cómo estos resultados se ponen a dialogar para que la gente llegue a ellos, para que no se quede solo en el paper o solo en el proyecto que usted entregó para graduarse, sino que puedan llegar también a esas comunidades o a otras comunidades de influencia o a sujetos, o ponerlo un poco como en el debate o en la esfera pública,
sin pensar que es una responsabilidad total y absoluta del investigador. Y cuando digo ponerlo en el debate y en la esfera pública, me estoy refiriendo a que, bueno, aquí en grupos de trabajo, aquí en escenarios concretos, se puedan generar estas reflexiones a partir de la investigación. Y esto tiene mucho que ver con esa pregunta del conocimiento para qué, en términos de que esa devolución o de apropiación social implica popularizar y democratizar el conocimiento, que el conocimiento no se quede solo en los grandes papers, y no estoy diciendo que esté mal que se hagan papers al respecto, o que no se queden las publicaciones en Scopus, sino que pueda también transformar las realidades sociales, generar reflexiones en comunidades específicas, y a partir de eso también como que el conocimiento circule de una manera más amplia y democrática. En esta delimitación del problema y del campo, de la que hablábamos un poco al principio, es muy importante, y que olvidaba mencionarlo antes, qué bueno recordarlo, la formulación de una pregunta de investigación. Y esta formulación de pregunta de investigación, yo siempre creo que hay que problematizar el tema de por qué nos cuesta a veces tanto hacer preguntas. Y tiene que ver con educaciones que han estado muy centradas en que no nos preguntemos cosas. Entonces, claro, una de las grandes dificultades que en ocasiones tienen los estudiantes es cómo hacer esta problematización, pero además finalizar con una pregunta de investigación que sea potente y que, ojo, esté en coherencia con lo que el problema está planteando. Porque uno de los errores que pueden ser a veces más comunes es que mi problema de investigación va por un lado y mi pregunta está en otra clave o va por otro lado. Siempre tiene que haber como una sintonía entre lo que planteo que es el problema y lo que aparece como una pregunta de investigación. Y ahí es un poco animarles a que puedan pensarse preguntas, porque las preguntas definen en alguna medida el objetivo general y definen también cuál es como ese posicionamiento que le estoy dando o hacia dónde voy a encontrar o a centrar el foco de mi investigación. Y esto no es un asunto menor porque precisamente lo que nos pide la investigación cualitativa es específicamente cómo esta pregunta es abierta, cómo esta pregunta lleva, y esto creo que es importante, no lleva un sesgo implícito, que es el otro asunto. También hay que aprender a preguntar porque en ocasiones nuestras preguntas casi que están diciendo cuál debe ser la respuesta. Y esto aplica para la pregunta que da un poco el cierre al problema de investigación, para esa pregunta de investigación, pero aplica también para las técnicas y para todos estos procesos. Aprender a preguntar, generar preguntas que puedan ser mucho más abiertas, más significativas, que le permitan al otro narrarse. Creo que eso es muy, muy importante. Y a veces, sí, no le damos como un valor a esa capacidad de hacer preguntas porque siempre nos han hecho pensar que quien pregunta está mostrando su ignorancia, que preguntar es negativo, porque siempre en alguna medida ha habido para algunas personas también como esta idea de que preguntar en espacios educativos o en espacios laborales es considerado ofensivo, es considerado negativo, es un asunto que no debe hacerse. Y cuando se llega entonces a la investigación, que lo que nos pide es precisamente que generemos una pregunta con estas características, pues a veces puede haber alguna dificultad. Y creo que esto también mucho tiene que ver con que cuando yo configuro esta pregunta, configuro este problema de investigación, pues a la larga estoy haciendo elecciones, elecciones sobre con qué institución voy o quiero trabajar, en qué territorio, en qué comunidad específica, dependiendo pues como de los acentos y de lo que desee investigar. Y también implica la delimitación del problema, poder desde el punto de vista etnográfico establecer cuáles son esas dimensiones socioculturales relevantes. Recuerden que esta es una metodología que se centra también en esas reflexiones culturales, entonces como que identificar esas tensiones, esas dimensiones culturales relevantes se convierte en un asunto fundamental para la etnografía. El otro punto que tiene que ver con el acceso al campo y la construcción del vínculo que mencionábamos un poco antes, tiene que ver entonces con que en muchos casos, para algunos estudios del orden etnográfico, especialmente si soy parte de un proceso de formación, de maestría o cualquier tipo de proceso de formación, pues necesito en ocasiones tener permisos formales. Es decir, tener una carta que dé cuenta de quién soy yo, de qué estoy haciendo, de cómo se llama esa investigación y solicitar ese acceso. Esto, especialmente si yo estoy en un proceso de formación o si represento una institución, es un asunto importante. Así tenga ya una solicitud de permiso informal, una cosa no riñe con la otra, pero sí es muy importante que eso también quede materializado por escrito, especialmente si estoy hablando de una comunidad o colectivo con la que voy a hacer la investigación. Esto desde el punto de vista etnográfico está precisamente en esa clave que hablábamos de la importancia de construir confianza.
Entonces, parte de esa construcción de confianza se da no solo en términos subjetivos, de ese sujeto que aparece y que solicita el permiso, sino también en términos institucionales. ¿Por qué? Porque para muchos colectivos o comunidades da una sensación de tranquilidad saber que el investigador o investigadora o es un sujeto que está en un proceso de formación de una universidad, en este caso de la Universidad de Antioquia, o es un sujeto que está haciendo una investigación que está financiada por esta o aquella institución, porque eso en alguna medida también genera una mayor confianza en términos de esa representación institucional y de los compromisos y responsabilidades que se asumen desde esa representación institucional. Esa generación de relaciones de confianza también pasa por cómo yo estoy en el territorio, ¿sí? Como yo no soy alguien que esporádicamente va, sino que el ejercicio etnográfico dice, es muy importante que las personas te conozcan y que tú puedas conocerlas, que dejes a un lado como los prejuicios, los roles estereotipados, que dejes a un lado esa idea de que entonces tú eres el investigador o investigadora y estás por encima de los grupos con los cuales realizar la investigación y tú te pongas en ese mismo plano y puedas conocerlos y a su vez ellos te puedan conocer. Entonces, como que ahí también esa definición de roles es importante. La etnografía no está planteando que ya, entonces como vivo en la comunidad, soy uno más del ejercicio comunitario. Nunca las metodologías, en este caso del orden cualitativo, nos plantean que entonces ya somos parte total y absoluta del grupo. Lo que nos plantean es, somos investigadores, ese estatuto no necesariamente se pierde, pero estamos estableciendo confianza con este grupo para que efectivamente las cosas se den de la forma natural en que ellos normalmente hacen sus prácticas, conversan, se generan procesos y para construir esa relación de confianza. Esa construcción de relación de confianza hace que el trabajo de campo en el sentido etnográfico, desde que ya llegué y de una hago la entrevista, quizás no. Quizás yo necesito esos permisos, quizás yo necesito hacer primero unas observaciones, quizás yo necesito que el otro vaya a partir de la observación o de otras técnicas, abriéndome las puertas de sus espacios y con eso ya me puedo ir aproximando a otras maneras o otras técnicas como la entrevista, por ejemplo. Pero como que también es un proceso gradual en donde yo reconozco que las personas no tienen necesariamente, porque yo sea investigador o investigadora, que contarme todo de su vida personal. Y la búsqueda entonces nunca es eso, porque la búsqueda de construcción de confianza no implica, y esto creo que es importante para cualquier metodología, el otro siempre tiene la capacidad desde su agencia como sujeto humano de decidir qué me cuenta, qué puertas me abre y qué me cuenta o no de su vida y qué accesos me permite. El hecho de que yo sea investigador o investigadora no significa también que tengo que tener accesos totales a la totalidad de la vida de las otras personas. Y por eso el ejercicio ético también es un ejercicio muy importante desde el punto de vista etnográfico, para definir esos roles, para definir también esos límites, para definir hasta dónde voy, hasta dónde llego y cómo construyo confianza. La confianza nunca es un asunto que el otro tiene que darnos per se y automáticamente porque aparecemos. La confianza es una construcción y se construye a partir de esos escenarios en los que el otro va conociendo, va sabiendo quién soy yo, va sabiendo cuáles son también mis intencionalidades y cómo desde eso se van abriendo poco a poco las puertas colectivas o comunitarias que me permitan a mí acceder a las personas y a construir con ellos desde el punto de vista etnográfico. Esto también implica entonces que este acceso al campo, esta construcción del vínculo, pues también está bajo una idea, una observación participante, que creo que esto también es fundamental. No busca la etnografía, no significa que la observación no participante no se haya hecho. Se ha hecho y no estoy diciendo tampoco que en lo etnográfico nunca la podamos no hacer, pero hay una predominancia por la observación participante porque uno de los asuntos problemáticos de la observación no participante estaba en que podía situarse al investigador como por fuera del grupo social y en ocasiones esto generaba como algún tipo de malestares porque era un poco como que el investigador ponía al colectivo como en la lupa. Lo ponía como en el microscopio para hacer observación, entonces podía que en la observación no participante yo estuviera por allá en un ladito observándolos, tomando nota, registrándolo todo,
lo que para algunos colectivos y personas resultaba incómodo. Además, en muchos casos también había el debate ético porque en ocasiones, en las vertientes iniciales de la observación, pues no siempre se le contaba a las personas o a los colectivos que estaban siendo observados. Y esto es un asunto fundamental. No se hacen ejercicios metodológicos y de aplicación de técnicas sin informar primero a las personas involucradas. Las personas tienen todo el derecho de saber que se está en un proceso de investigación, que se va a aplicar una técnica en específico o se va a desarrollar una técnica en específico y decidir si participan o no. Y si participan, también están en todo el derecho de definir si desean que se les tome o no fotos, hasta dónde y cómo va mediada su participación. Entonces, como que la observación participante lo que permite es que entonces ya no estoy con el otro aquí yo tomando notas y si el otro sintiéndose vigilado o observado, sino que yo soy parte de la actividad. Y esto indiscutiblemente plantea algunos desafíos en términos del registro, pero lo que viabiliza y propicia es eso que hemos venido conversando a lo largo de este tema, que es que el otro reconozca que yo no soy una amenaza, yo soy uno más, no significa que soy uno más en el sentido total y estricto de la comunidad, sigo siendo un investigador o investigadora, pero comienzo a generar esos vínculos de confianza en donde las personas se sientan más cómodas con mi presencia. El otro punto de ese acceso al campo, es poder revisar cómo estoy planteando la sistematización de esa información y cómo el cuaderno de campo es otro de los asuntos más usados por un etnógrafo, porque el cuaderno de campo lo que permite es poder situar de manera escrita, fijar el pensamiento sobre esas cosas que observé, sobre cómo me sentí, sobre los asuntos que acontecieron en todo el entramado de la investigación. En ese cuaderno de campo, además, me es posible que yo pueda generar algunos asuntos analíticos, algunas inferencias iniciales, que si no las registro en algún lado, puede que al final del proceso investigativo ya las haya olvidado y en su momento pudieron darme pistas muy valiosas. Adicional a eso, hay una preeminencia también de las entrevistas. Y ahí hay distintas derivas, unas entrevistas más abiertas, unas conversaciones más informales o ya unas entrevistas más como de semiestructuradas para no dejar el asunto tan abierto. Son múltiples las maneras en que podríamos pensar en hacer la entrevista, pero creo que es una de las técnicas también que más usa la investigación etnográfica. Y esto también creo que es el otro punto que el investigador o investigadora o el equipo de investigación tendrá que revisar, y es, bueno, cómo participo en actividades claves de lo comunitario, pero hasta qué punto y cuáles son los límites, porque yo puedo que participe en actividades claves y eso lo puedo condensar en mi trabajo de campo, pero no puedo hacer sin el permiso de las personas, ni toma de fotografías, ni absolutamente nada más, sino evidenciar precisamente que también parte de la rutina de un investigador es adaptarse también a las rutinas comunitarias y participar en ellos en esos espacios claves. Esto no significa que como investigador etnográfico tengo que ir a todo lo que la comunidad haga. También es un ejercicio de priorización. La interpretación de datos, todo el ejercicio analítico desde la etnografía, se retoma siguiendo por lo general los postulados de la teoría fundamentada en términos de la construcción de categorías, iniciando con esa codificación abierta, emergente, a partir de la lectura que se hace de de los distintos instrumentos, del registro de esos distintos instrumentos generados, para llegar a la identificación de temas, a esos ejercicios de tematización, en donde identificamos tensiones, contradicciones, ejes temáticos y asuntos en común. Y por último, para generar una construcción de ese diálogo entre la teoría y lo que se encontró empíricamente. Esto, lo decía un poco antes, los énfasis que se le dan a una cosa o a la otra depende también de esa perspectiva ética o émic que para lo etnográfico es muy importante. La escritura etnográfica, que la comentábamos un poco antes, también nos implica pensar en la redacción de un andamiaje escritural que pueda ser denso, situado. Y cuando digo que pueda ser denso, no estoy pensando que tiene que tener un lenguaje obtuso, sino que pueda ser denso en términos analíticos, que no se quede en una descripción como si fuera una lista de chequeo, o en una descripción de lo obvio y evidente, sino que sea una descripción que avance también en términos analíticos, que pueda tener una densidad mayor, modos comprensivos o explicativos muchísimo más amplios. Esto implica que también en la escritura etnográfica y en general la investigación cualitativa nos va a pedir que incluyamos las voces de los actores sociales, los fragmentos de registros y que eso esté intercalado con las reflexiones que hacemos como investigador o investigadora. ¿Por qué? Porque necesitamos tener siempre esa fuente empírica primaria. No puede ser que simplemente yo ponga el análisis sin incluir esas voces o sin incluir los registros o las
capturas de los distintos instrumentos que pude generar o aplicar o generar con la comunidad o con el colectivo social con el que trabajo. Entonces, por eso es muy importante, y lo digo porque a veces para quienes estamos en la investigación es obvio que eso hay que incluirlo, pero no siempre para todas las personas eso es tan obvio, y sí es muy importante que el ejercicio analítico vaya intercalado entre esas voces o esos asuntos que traigo de los actores sociales y mi propia reflexión como investigador o investigadora, y algo muy leve también como ese posicionamiento teórico en términos de la escritura de los resultados de investigación. Por eso en la escritura etnográfica también hay un énfasis en la ética del relato. Y este énfasis en la ética del relato tiene que ver con que yo en mi propia construcción del andamiaje o la arquitectura escritural analítica no entre a como un poco a poner en el otro como esta idea esencializada. Ningún grupo cultural o humano tiene todas las respuestas, y todas las culturas son precisamente el diálogo intercultural lo que permite es poder entender la opacidad que habita todas las culturas. En ese sentido, entonces, el énfasis en lo ético pasa por cómo yo en mi análisis no exotizo al otro o no lo idealizo o no creo que hay una esencia de eso que el otro debe ser o a lo que se debe escribir. Esto implica entonces que también me haga preguntas en términos de cómo estoy construyendo el proceso escritural y lo importante y valioso que puede ser hacerlo desde una perspectiva etnográfica. Eh, un poco para ir cerrando en estos pasos, la socialización de hallazgos, esto que hablábamos de la evolución ética y social del conocimiento, que pasa por estas dos aristas: uno por esa socialización de los hallazgos o de los resultados con la comunidad o actores involucrados, que es un asunto sumamente importante. Y dos, también esto que hablábamos de la apropiación social del conocimiento, de cómo entonces no es que no escriba el paper, lo escribo, no es que no lo publique en Scopus o en las grandes revistas indexadas, lo hago, pero a la vez también me hago preguntas desde mi investigación sobre cómo podemos producir otros materiales, cómo podemos hacer materiales pedagógicos, un podcast, un video en redes, algo que le llegue a una comunidad más amplia, en la que yo traduzca esos ejercicios de los resultados, ese análisis que hice. No es que cuando digo que lo traduzca, no es que entonces tengo que usar un lenguaje minoritario o que minorice al otro, sino que realmente lo pueda hacer en formatos ágiles, pueda sintetizar resultados, pueda darlo de una manera muy clara que le permita a la gente leerlo y entenderlo. Y esto creo que es importantísimo, porque entonces eso es lo que hace que esa apropiación social del conocimiento llegue a otros públicos, a otras personas o a públicos similares con los que construí la investigación. Entonces, por eso, desde esta devolución ética y social en perspectiva o clave etnográfica, también hay una pregunta sobre la reflexividad y sobre el impacto de la investigación. ¿Cuáles son las transformaciones que la investigación genera o no? ¿Y cuáles son sus alcances, sus posibilidades y sus limitaciones? Les decía un poco al principio de esta clase que hay distintas derivas en términos de esa etnografía más clásica y las maneras en que contemporáneamente estamos haciendo etnografía. Y ahí esa etnografía más clásica que arranca con Malinowski y otras, pues está mucho más centrada en comunidades aborígenes, comunidades aisladas, muy apartadas, y un poco bajo la idea de que era importante entender sus modos de producción cultural y las maneras en que esto afectaban la constitución de subjetividades. Pero también nos encontramos con unas etnografías más de corte institucional, etnografías escolares, etnografías hospitalarias, que son realizadas en muchos casos por los propios profesionales que habitan estos espacios, porque ya ahí hay un ejercicio de confianza, porque hay un ejercicio de conocimiento, y en donde entonces se generan estos tipos de etnografías que son sumamente potentes y muy valiosas. Nos encontramos también con unas etnografías más críticas que están en esa interrelación con la decolonialidad, con la justicia social y epistémica, y que se agencian como en distintos espacios, pero siempre como en una clave mucho más crítica, mucho más radical y potente en términos de esa continuidad o no desde la cultura de prácticas de injusticia o de prácticas coloniales. Y desde luego también un ejercicio que me parece particularmente relevante en términos etnográficos, que son las autoetnografías,
porque a diferencia de las otras variantes etnográficas que hemos mencionado, la autoetnografía se centra en la experiencia del investigador o investigadora y específicamente es un ejercicio que por lo general hace una persona y generalmente lo hace quien investiga desde un ejercicio reflexivo de gran valor sobre su propia práctica, sobre su propia vida o sobre el ejercicio investigativo como tal. Los temas pueden ser muy variados. La etnografía colaborativa o participativa, este es un tipo de etnografía que ha venido teniendo cada vez más relevancia y que un poco plantea y radicaliza más la postura etnográfica al no solo generar este trabajo con las comunidades desde el punto de vista de construir ese ejercicio investigativo y aproximarse a las comunidades desde un escenario respetuoso, sino que en la etnografía colaborativa las comunidades también participan en el proceso investigativo como tal, de distintas maneras y con distintos acentos, pero es una ampliación de la postura etnográfica o una radicalización de la postura etnográfica, si lo queremos ver así. Y desde luego también aparece en la etnografía digital, esa etnografía digital o virtual que aparece sobre todo mucho, tiene una intensificación con el tema de la pandemia del COVID-19, que ya venía desde luego, pero ahí tiene una intensificación porque precisamente lo que plantea es que no necesariamente tenemos que estar, y esto es una variante importante frente a esa etnografía más clásica, y es que dice, bueno, no tenemos que estar en el mismo lugar ubicados para generar ejercicios etnográficos que nos acerquen a esas formas de construcción cultural y a sus incidencias en los procesos subjetivos y colectivos. Y por último, pero no menos importante, la etnografía multisituada. Esta etnografía a algunas revistas les gusta mucho porque entonces pues, son etnografías que se hacen en distintos contextos geográficos o de países, atravesadas por preguntas en términos educativos o en términos institucionales o en términos colectivos o comparativos entre cómo ocurre un fenómeno en afectaciones culturales diversas. Esta etnografía multisituada es usada sobre todo para fenómenos transnacionales que permitan entonces ver cómo un mismo fenómeno tiene afectaciones diversas de acuerdo a la cultura. Técnicas etnográficas, con esto no estoy diciendo que estas técnicas solo pueden ser usadas en la etnografía, pero como que uno podría plantearse que son técnicas muy interesantes, algunas de ellas muy propias de lo etnográfico, otras como que con un nivel más amplio, pero ahí es muy importante entonces, si voy a hacer un ejercicio etnográfico, tener presente la observación participante como una técnica fundamental para lo etnográfico, porque recuerden que la etnografía está muy centrada en las prácticas. Entonces, las prácticas, a partir de qué rejilla puedo, a partir de la observación, evidenciar cómo son esas prácticas. Las entrevistas en profundidad, porque recuerden que un ejercicio etnográfico también pregunta sobre el significado que los sujetos le atribuyen a esas prácticas. Entonces, eso es una de las maneras más recurrentes de hacerlos a través de las entrevistas, pero también los grupos focales. Ese es otro ejercicio que lo etnográfico también considera muy valioso, que lo etnográfico, perdón, considera muy valioso y que tiene muchísimo que ver con cómo entonces ya no solo pregunto de manera individual, sino que hago unas preguntas y un escenario mucho más colectivo de reflexión. Desde luego, la etnografía también permite el análisis de documentos, no es que esté por fuera de o que un ejercicio etnográfico nunca lo plantee, pero también esos mapeos, esos escenarios más cartográficos, las narrativas y relatos orales y unas técnicas mucho más creativas, por ejemplo, de círculos de la palabra o de conversaciones más informales. La etnografía, entonces, como práctica, lo que nos permite es desnaturalizar lo dado. Creo que iniciábamos un poco por ahí. Eso de desnaturalizar lo dado tiene que ver con cuando uno está inmerso en un escenario cultural, pues hay cosas que uno da por sentado, que no pregunta, que no cuestiona, que no interroga. Y la etnografía como metodología lo que nos permite precisamente es hacer esas preguntas, esos asuntos incómodos, interrogarnos sobre por qué hacemos las prácticas de esta manera y no de otra, no para desvirtuar eso que hacemos, sino para poner un poco como de interrogaciones que pueden ser valiosas en términos de esas propias prácticas y el sentido que les atribuimos a los significados a las mismas. Y la búsqueda precisamente es eso, comprender las prácticas y los significados que les atribuimos en la pretensión de generar un conocimiento que pueda ser muy situado, muy relacional y que permita hacer también escenarios de reflexividad sobre las prácticas y sobre cómo estamos insertos culturalmente en ellas.
Ahí creo que fundamental en términos de esas ubicaciones epistemológicas y metodológicas, tener mucha claridad en lo que la etnografía como metodología propone, en cuáles son esas fuentes de las cuales bebe, cómo hay articulaciones metodológicas en términos de lo etnográfico que pueden ser muy diversas. Por eso creo que lo fundamental es que ustedes no se queden exclusivamente con esa perspectiva de lo etnográfico más clásica, esas son como las fuentes originales, pero también irse acercando a otras maneras de hacer etnografía. Esto porque un poco aparece esta idea en las investigaciones en procesos de formación o en los mismos procesos de formación de que no se puede hacer investigación etnográfica, no se puede hacer etnografía si uno está en una maestría y le interesa graduarse. Porque ahí, dentro de esas clasificaciones, una que pasé por alto es la microetnografía, que también lo que propone es un ejercicio etnográfico más acotado en el tiempo, que permita hacer en contextos en los que quizás no nos podemos quedar muchísimo tiempo, que permita hacer un ejercicio etnográfico un poco más situado, más acotado, que es una microetnografía. Pero en general, estas otras variantes de las cuales hablábamos, pues lo que permiten es acercarnos a el ejercicio etnográfico de una manera distinta en términos de tiempo, en términos de las intencionalidades de la planteada etnografía clásica. Es decir, mucho de esto ya no es porque la etnografía clásica no pueda ser valiosa y de hecho se puede seguir haciendo, pero muchas de estas otras derivas lo que proponen es cómo construimos ejercicios etnográficos desde el mundo contemporáneo y ahí hay unas aproximaciones muy valiosas en términos de esto que conversábamos, de la autoetnografía, de la etnografía escolar, de las etnografías educativas y cómo esto también lo que nos permite es ampliar el mundo de lo etnográfico para entender las fuentes de la etnografía más tradicional y poder generar a partir de eso aproximaciones a estas otras formas de hacerlo etnográfico. Y ahí, pues el tema de los criterios de inclusión, de quiénes son las personas con las cuales vamos a hacer el ejercicio etnográfico, de las consideraciones éticas, de cómo voy a sistematizar, organizar la información, si se va a hacer registro de audio, registro de audio y video, cómo se va entonces también a organizar las rejillas de análisis y los instrumentos. Ese es un asunto fundamental que no podemos perder de vista. Por eso, y un poco ya para cerrar, las preguntas que creo que también hay que hacerse, porque un poco hablaba al principio de que a veces lo que más nos hace falta es hacernos preguntas y atrevernos a preguntar y atrevernos a preguntarnos también y atrevernos a hacer preguntas de eso que hegemónicamente hemos instalado como dado para poder preguntarnos y atrevernos a preguntar y deslocalizar ese lugar que quizás en la infancia o en algunos otros momentos en los procesos educativos nos dijeron que no debíamos hacer, que era preguntar. Porque preguntar desde el punto de vista etnográfico es abrir la puerta y desde el punto de vista de la investigación en general es abrir la puerta a nuevas posibilidades. Preguntamos porque efectivamente los investigadores hay algo que somos, así el estatuto del investigador o de la investigadora lo ponga como en ese lugar de la pirámide más alta y especialmente si tienen doctorados o formación súper intensiva. En términos de esas hegemonías, lo que nos propone la investigación es que somos grandes ignorantes y por eso es que vamos a hablar con los colectivos, con los grupos sociales, con las personas, porque ignoramos un tema. En una pregunta de investigación no puede partir de una certeza que yo ya tengo. Si yo ya sé cuál es la respuesta, entonces ¿para qué voy a hacer preguntas? Las preguntas hablan de que yo efectivamente desconozco y no hay absolutamente nada malo en decir que no lo sé. Esa es precisamente la mayor apertura que puedo tener como investigador o investigadora, reconocer que no sé. Y como no sé, me abro a conocer. Y en ese me abro a conocer, creo que hacer preguntas es muy importante para el ejercicio etnográfico, pero también esto que decíamos, no solo es la potencia de las preguntas, también es la capacidad para escuchar. Esa capacidad para escuchar nos tiene que también que llevar y para preguntarnos, a hacer preguntas sobre qué tipo de etnografía se ajusta mejor a mis intereses investigativos con una premisa que me parece importante aclarar y es, yo no entro a hacer investigación teniendo ya claridad sobre la metodología, que pasa también mucho. No es que yo lo que quiero hacer es un estudio de caso, pero quizás eso sobre lo que quieres investigar, esa no sería la metodología más adecuada.
Entonces, como que la invitación también es a no forzar metodologías con problemas, preguntas o problematizaciones u objetivos que están en otra clave, sino poder entender que la metodología es un asunto procesual que emerge a partir de los propios objetivos que he configurado. Y en ese sentido, entonces, también me tengo que preguntar si efectivamente la deriva de mi investigación o de mi proyecto es etnográfico, cuáles serían el tipo de etnografía que se ajusta mejor a esos intereses investigativos, pero también preguntarnos por los asuntos de las consideraciones éticas. Claro que es fundamental para la investigación cualitativa en general, los asuntos de confidencialidad, de consentimiento informado, en el caso de si hago investigación con niños y niñas, de asentimiento informado para que ellos y ellas sepan qué es lo que voy a hacer, hacia dónde va, desde un lenguaje sencillo y asequible, pero que siempre esté en términos de tener claridad sobre el consentimiento de las otras personas y sobre que ellos están debidamente informados sobre la investigación, sobre lo que voy a hacer y cómo este es un consentimiento que se está constantemente actualizando y cada cierto tiempo también preguntándole a las personas, por ejemplo, los usos de fotografía, cómo quieren aparecer en una investigación, si quieren usar seudónimos o sus nombres de pila, cómo se va a manejar todos estos asuntos de confidencialidad y anonimato para que eso también quede muy claro. Y esto tiene mucho que ver con cuidar la ética del vínculo en mi trabajo de investigación. Cuando yo hago investigación, no se trata solo del resultado como tal de la investigación, no se trata solo de la metodología que aplico, también se trata, y es muy importante, que el otro sienta que mi preocupación por él o por ella como ser humano, y que somos seres humanos que nos encontramos, que mi preocupación por él o por ella es real, es auténtica, que me interesa más que el resultado final, más que contemplar y hacer toda la lista de preguntas que traje de una entrevista semiestructurada, es esa persona que está ahí. Y por eso hago preguntas que puedan ser preguntas movilizadoras, respetuosas, pero también en ocasiones no hago preguntas, solo escucho. O en otras ocasiones, así tenga esa pregunta que sé que puede ser desestabilizadora, no la hago por respeto al otro o a la otra persona. Entonces, como que cuidar la ética del vínculo en el trabajo de campo y en general en todo el proceso, incluso analítico, que también pueda entender que si alguien me dice en un proceso analítico, no, eso saquémoslo porque me afecta, yo pueda priorizar a la persona por encima del análisis o de un dato o de un proceso analítico. Y esto creo que es fundamental en términos éticos y relacionales. No siempre la investigación se lo ha pensado, pero es muy importante que nosotros en estos escenarios contemporáneos no lo pensemos. Y ese cuidar, esa ética del vínculo también pasa por cómo te cuidas tú como investigador o investigadora, cómo generas procesos en los que tampoco te pongas en riesgo, ni a ti ni a las personas que forman parte de las comunidades o colectivos, y que puedas establecer formas tranquilas, respetuosas, amables y profundamente éticas de relacionarte en el trabajo de campo y en todo el proceso posterior de validación y demás. Em, y esta última pregunta me parece que es una pregunta fundamental y que creo que otras metodologías, más allá de la etnográfica, aunque la investigación etnográfica o la etnografía lo plantea un poco, hay propuestas más desde la investigación sociocrítica que lo radicaliza mucho más, y es que, ¿qué sucede también o qué le dejo yo a la comunidad, al colectivo, al grupo de personas con el que investigué? ¿Sí? ¿Qué queda también para ellos? Y esto creo que es un asunto fundamental que en términos de esa apropiación social del conocimiento de la que hablamos, todavía necesitamos fortalecer muchísimo más. Y bueno, agradecerles muchísimo. Espero que este haya sido un espacio de reflexión, de aprendizaje y que puedan tener cada vez más claridades sobre la investigación etnográfica, sobre la etnografía y que esto les permita tomar decisiones como muy informadas sobre si esta sería o no una metodología aplicable para sus procesos de investigación. Muchas gracias por haberme escuchado, por estar aquí y bueno, espero que esto les sea muy útil.